Hola a todos, mi nombre es Alejandro Riera, soy de Paraguay y me toca hablar de un tema llamado Derechos y obligaciones de las familias socioafectivas y ensambladas. Ahora, vamos a tener ciertos puntos en claro. Hay cosas que evidentemente, considerando que el público, que los participantes son posiblemente en su mayoría abogados y que van a entender una cantidad de términos jurídicos ya en particular, hay cosas que quizás no voy a ahondar y espero disculpen y que haya quedado lo mismo claro todo lo que explicaré. Así, vayamos directamente al grano, tenemos solamente 40 minutos. Sabemos que existen otros tipos de familia. Saquémonos el chip de que las familias solamente son las familias matrimoniales. Entonces, dentro de ese chip, dentro de esa formación social o esa idea que tenemos, siempre tenemos que acordarnos que tenemos lo objetivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo. Lo objetivo es aquello que existe indistintamente de nuestro parecer. La gravedad existe, creamos o no en ella. Lo subjetivo es lo que existe a partir de lo que nosotros entendemos o pensamos o creemos que es así. Y lo intersubjetivo es lo que existe o lo que es aceptado socialmente y que es como un conocimiento general. Todo lo que manejamos culturalmente, incluso la forma en que las familias se conforman, es una cuestión intersubjetiva. Porque en verdad, estrictamente hablando desde el punto de vista biológico y antropológico, la familia, como la conocemos, no existe. Es creada, es entendida, es manejada dentro de lo que también algunos antropólogos llaman el mito social de la ley. La ley no existe en la naturaleza, fue creada por el ser humano. Así también, la familia como núcleo familiar dentro de los manejos que establece la ley o dentro de lo que la ley quiere reconocerla es una cuestión absolutamente creada por el ser humano. Los seres humanos existimos de por sí, eso es absolutamente objetivo, pero la figura de lo que entendemos por familia es una cuestión absolutamente creada dentro de un mito. Nosotros lo aceptamos y lo manejamos así. Así por ello, partamos de la base que no existe solamente familia matrimonial, sino que existen, así como se puede ver en la diapositiva número 3, muchísimos tipos de familia. Hoy por hoy los antropólogos y los sociólogos entienden que hay muchos tipos de familia. Yo les doy apenas un listado breve de algunos tipos de familia que hasta hoy se estudian, no se entienden, no se reconocen que existen. Bien, entonces, quedemos de acuerdo. No existe una definición exacta de familia. La Real Academia Española dice que es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. No dice, por ejemplo, que sean solamente un matrimonio. Habla de emparentamiento y de vivir en forma conjunta. También habla de conjuntos de ascendientes, descendientes colaterales y afines. O también habla de hijos o descendencia. O sea, es muy amplia. Hay una particularidad que encontré en el decreto 415 de 2016 de la Argentina, de la ley 26061 de Argentina, que dice la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En aquel entonces, estamos hablando del año 2006, se refería a que se entenderá por familia o núcleo familiar, grupo familiar de origen o familia ampliada, además de los progenitores, a las familias vinculadas a los niños, niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad. Estamos hablando del año 2006 y ya estaba hablando de una cuestión de protección a la familia y se entenderá como núcleo familiar y familia ampliada a todas las personas vinculadas por una cuestión de parentesco, consanguinidad o afinidad. El afecto ya estaba contemplado en el año 2006 en la Argentina como una cuestión de vínculo dentro de lo que se podía entender como familia, así como también en el Paraguay, ya en la ley 1 del año 92, que modifica nuestro Código Civil, del año 89, disculpen, pone una cantidad de figuras dentro de lo que es
la familia, porque nuestra Constitución, cuando cambia en el año 92, habla del matrimonio, pero por ejemplo abre todo un espectro al no referirse nunca dentro del texto constitucional a un solo tipo de familia. Entonces, si vamos al caso estricto, ya vemos que en el año 2006 en la Argentina y en los años 90 en Paraguay, teníamos ya que la familia era una construcción abstracta, que se manifiesta más que nada por los sujetos que la componen. Ahora, en el Paraguay tenemos una Constitución Nacional, por nuestro artículo 49, que dice que la familia es el fundamento de la sociedad. Habla de que hay que garantizar su protección y compañía, pero nunca dice cuál es el tipo de familia. Habla de que un hombre y una mujer pueden formar familia, pero en ninguna parte dice que es el único tipo de familia. Esa diferencia es muy importante, porque a partir de esa diferencia, donde no pone una restricción, es que abre la compuerta a que se pueda reconocer a otros tipos de familia, tal como familias que también merecen algún tipo de tutela jurídica o protección. Las familias de paternidad afín y las familias ensambladas entran dentro de esa categoría. Ahora, en la diapositiva número 6, tenemos dos conceptos básicos que quiero manejar dentro de esta presentación: lo que es familia ensamblada y lo que es familia socioafectiva. En la familia ensamblada tenemos lo típicamente que se dice en las sociedades: los míos, los tuyos, los nuestros, cuando la pareja se refiere a los hijos. Entonces estamos hablando de lo que en Perú le llaman muchas veces la familia reconstituida, una estructura familiar que está originada o que está formada por una pareja, sea matrimonial o concubinaria, que tienen hijos anteriores, relaciones anteriores, y después pueden tener hijos nuevos o como pueden no tenerlos, pero el punto es que pasan a conformar una unidad familiar con los hijos anteriores de cada una de esa pareja, o por lo menos uno de ellos ya tiene un hijo anterior. Y está la familia socioafectiva, donde tenemos que lo que la conforma, lo que la une es el afecto. Pero voy a ser más específico. La paternidad de uno o de ambos padres está conformada, está creada porque existe reconocimiento voluntario y posesión de Estado. Y no es el vínculo genético lo que genera esa paternidad, sino es el acto de reconocimiento y los actos cotidianos que realizan ese uno o dos progenitores que no tienen vínculo genético con ese niño, pero actúan como si fueran los padres, sea ese uno o ambos. Ahora, ¿por qué hice toda esta introducción? Porque a partir de aquí tenemos que ver justamente cómo se conforman o cómo se manejan estas familias socioafectivas o estas familias ensambladas. Tenemos que partir de la base que si vamos a reconocerles que tienen algún tipo de derecho o algún tipo de respaldo o tutela jurídica, algún tipo de protección de parte del Estado, entonces tenemos que saber un poco más sobre ellas para saber exactamente qué puede hacerse dentro de cada una, qué derechos y qué obligaciones tienen sus integrantes entre ellos o incluso ante terceros o con el Estado. Voy a hacer un ejemplo muy drástico. En la diapositiva número 8 van a leer que tenemos al primer padre socioafectivo que se conoce por lo menos en los textos antiguos: San José. San José crió y cuidó a Jesús como si fuera su propio hijo, hijo de su sangre. Lo protegió, lo alimentó, lo vio crecer. Él fue, a todo efecto práctico, el padre de Jesús en lo que era su vida cotidiana. Hoy, justamente por una cuestión doctrinaria o jurisprudencial, es a San José a quien llamaríamos padre socioafectivo. Ahora, si trasladamos esa situación a Paraguay de hoy, podemos llegar a un absurdo como, por ejemplo,
Alguien podría objetar su paternidad, podría pedir un ADN y al demostrarse que no es el padre, podría decirse que hizo un falseamiento de estado civil y pedir que esté preso, según nuestro código penal vigente. Pero no vamos a ese punto. El punto es que tenemos ya dentro de la misma historia de lo que sería para una persona creyente o no, si esto es muy forzado, espero me disculpen, pero San José es un padre socioafectivo. Y dudo mucho que ya incluso en aquel entonces María o cualquier otra persona no le haya dado a José su lugar y no haya considerado que José tenía justamente el derecho de crianza, el derecho de corrección, así como la obligación de asistir a su hijo. Ahora, la familia tradicional en el mundo, justamente, como se la conoce, o como la manejamos, que suele ser llamada la familia nuclear, no es particularmente una realidad total. Según muchísimos estudios, tengo unos cuantos ahí que les estoy mostrando en la diapositiva número 9, no llega, en muchos países, no llega ni siquiera a un tercio de la población, siendo los otros tipos de familia los más comunes, empezando por la monoparental, si bien no estamos tratando ese caso hoy. ¿Por qué es importante saber esto? Porque entonces tenemos que decirle a todo magistrado, a toda persona que esté escribiendo leyes, a toda persona que esté ejerciendo el derecho, cuando ustedes ejerzan un derecho, invoquen un derecho, estudien una ley, analicen un artículo, adáptenlo a la realidad. La ley no puede existir fuera de la sociedad. Robinson Crusoe no tenía un código que aplicar, ni necesitaba aplicar un código o reglas para con un tercero hasta el momento que apareció Viernes. Antes de eso no fue necesario. Para él una constitución nacional no servía de nada. Entonces, cuando ustedes vean una cuestión familiar, hay que analizarlo más allá del cuadrado que tenemos en la familia nuclear. Por eso es importante saber que en las familias socioafectivas y en las familias ensambladas también pueden existir derechos exigibles. También tienen que tener tutela jurídica. Más todavía porque no podemos apartarnos de una realidad que es absolutamente evidente a medida que se hacen más y más estudios o más y más estadísticas. Estos tipos de familia existen. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué existía o por qué existe hasta hoy esta paternidad socioafectiva? Partamos de la base que originariamente, esto ya lo decía Levi Strauss y compañía, no teníamos ni por asomo originariamente el conocimiento que los hombres fueran los que engendraban al hijo. Se desconocía la participación del varón en la concepción. Más bien, se sabía que una mujer estaba embarazada y nacía un niño. Pero el varón no tenía noción. Lo que muestran en las películas de hace 10.000 años atrás, en esas películas pseudo románticas donde el hombre de Nerdental está al lado de su mujer y sabe que es su hijo y lo está protegiendo, no es así. No es tan así. Históricamente eso no es como se desarrolló. Ahora, ¿qué es lo que existía entonces en aquel entonces? Pues existía una paternidad por afecto. Ya en aquel entonces, antes de todo nuestro sistema biologicista o todo nuestra actual forma de probar vínculo, que es el genetista, por así decirlo, la línea genetista está muy fuerte, lo que teníamos era socioafectividad. Porque los hijos y las hijas eran hijos e hijas de la madre que los engendró y que los parió, y eran considerados hijos de la tribu o de la pareja de ese momento de la madre. Y este hombre
se hacía cargo muchas veces de esos niños sin saber siquiera si eran o no suyos. Lo importante era que eran el hijo de su pareja. Y sin necesidad necesaria de tener una certeza de haber sido o no el procreador de ese niño, ya actuaba como el padre. Es más, el Código Civil paraguayo ya habla, cuando establece sobre el reconocimiento de los hijos, no habla que el primer vínculo y la forma única de probar el vínculo con respecto a un niño sea por la existencia o no de vínculo genético. Lo que habla el padre en la ley paraguaya con respecto al origen de la filiación, del origen de la paternidad o el parentesco, lo que importa es el acto de reconocimiento. Y el acto de reconocimiento puede darse por un tercero que no tiene ni un vínculo genético y que para la ley pasa a ser el papá. Y ese es exactamente un padre socioafectivo que reconoció voluntariamente sin necesidad de que exista o no vínculo genético. Entonces, la desbiologización de la paternidad fue una realidad por siglos y siglos. Y en miles de casos es una realidad incluso hoy. Sea porque hay una adopción, donde ahí hay un conjunto de reglas que crean el vínculo, aunque no haya ningún tipo de vínculo genético, sea por técnicas de reproducción asistida, donde puede existir un donante, no va a haber vínculo genético y vamos a tener lo mismo, la voluntad procreacional como motivo de la existencia del vínculo de parentesco, o lo que llamamos, y en Paraguay llamamos la adopción a lo Paraguay, pero en Brasil realmente se estudia como fenómeno sociológico, se llama adopción a la brasileña, y esto pueden buscarlo en muchísimos autores de allá, donde específicamente un padre, o sea, un hombre, reconoce a un niño como suyo de su pareja con la cual recién se juntó cuando ella ya estaba embarazada o cuando este niño tenía poco tiempo de nacido. Y lo reconoce como suyo y crea el vínculo. Y durante años y años y años él ejerce el rol de padre, a sabiendas de no tener ningún tipo de vínculo genético con ese niño, y queda como padre. Al punto que, si vamos al caso estricto, si después tiene otros hijos con esta mujer, este niño reconocido es tan hermano de ellos, no solamente por el hecho del medio hermano como se suele hablar, sino como está reconocido en este caso por ambos, es su hermano entero, por así llamarlo. Y este niño va a poder heredar a ese padre como cualquier otro, al punto que sería hasta una canallada decir que los hermanos el día de mañana pueden impugnar esa paternidad que no fue impugnada en vida por ese padre, que es complaciente o reconociente, no genético, porque los hermanos están preocupados por el derecho a la identidad de su medio hermano. O sea, sería un absurdo decir que en verdad, por proteger su derecho de identidad, entonces lo van a dejar fuera de la herencia. Lo que en verdad están peleando estos otros hermanos es dejarlo fuera de la herencia y punto. Por eso es que no se ve dentro de esos reconocimientos como una cuestión válida esa impugnación. Bueno, ahora, esto es un hecho cultural. Como vemos, está más allá de lo que la ley ve o lo que el mito de la ley social está planteando o está previendo. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural que muchas veces es desconocido o ninguneado, pero que no debería ser desconocido o ninguneado. No puede ser dejado de lado una realidad, porque las leyes deben regular las realidades. Una ley que no regula una realidad no sirve para nada. A ver, entonces, la paternidad o maternidad afectiva, socioafectiva o sociológica, como también se le puede llamar, refieren a un hecho, una adopción sin papeles legales. Acá en Paraguay también se le dice adopción shy, en la que obviamente los trámites judiciales de adopción
por vaya a saber qué motivo, nunca se hicieron. Sencillamente hubo un acto de reconocimiento. Entonces tenemos que, si vamos a hablar desde el punto de vista de vida, de ese círculo, de ese grupo de afecto, que pasa a tener una cantidad de derechos y obligaciones entre ellos. Porque si le reconoció, aunque sea por una cuestión de que es un socioafectivo, nadie va a decir que realmente ese padre no tiene por qué alimentar a ese niño, que no tiene por qué vestirlo, que incluso tiene cierto poder o cierto derecho de educarlo, mal hablando, no quiero que se malinterprete la palabra que yo voy a usar, pero corregirlo, decirle qué puede hacer, qué no puede hacer, imponerle horarios, o sea, todo lo que sea crianza, con respecto incluso qué va a comer, qué no va a comer, si tiene o no permiso de salir, son poderes, son potestades que va a tener este padre reconociente por complacencia, que no tiene vínculo genético y sin embargo es algo que va a poder hacer. E incluso yendo más lejos, el día de mañana, si se impugna su paternidad, pero él le crió durante 14 años a este niño, y este niño lo reconoce y lo acepta y lo quiere como un padre, y quiere verlo, perfectamente este padre que se haya impugnado su paternidad por una cuestión genética, podría pedir régimen de relacionamiento, y si se comprueba que eso es bueno para este niño, que es algo que no le va a afectar, porque realmente él tiene un vínculo de afecto muy fuerte y no quiere perder ese vínculo de afecto, pues lo más posible es que los juzgados le den un régimen de relacionamiento a ese tercero que no tenga ningún tipo de vínculo de sangre. Ahora, esta familia real afectiva se encuentra divorciada de la realidad de origen, al que es la que siempre se quiere hacer prevalecer, el origen genético. Y si bien parece que estoy dando muchas vueltas sobre este punto, sobre este tema, es porque quiero hacer una diferencia muy fuerte o muy grande sobre el alcance que tiene esta paternidad o maternidad falta que crea un vínculo por lo afectivo y que no tiene nada que ver con lo genético. Porque justamente este vínculo voluntario, este reconocimiento voluntario, crea una cantidad de derechos igualitos a los de la patria potestad, aunque después, que están vigentes durante el tiempo que esté el reconocimiento en regla, porque nadie se presenta a impugnar, y aún así una cantidad de derechos de forma posterior, lo mismo van a estar vigentes, incluso habiéndose planteado la impugnación. Ahora, ¿cuáles son los países que tienen ya doctrina o jurisprudencia que refieren a que hay una protección a la filiación socioafectiva? ¿Tienen amparo o protección constitucional o algún tipo de tutela jurídica la familia socioafectiva y los vínculos creados o también los derechos ligados a la familia socioafectiva? Las doctrinas y jurisprudencia de países como Brasil, Argentina, Francia, Costa Rica, Bélgica, Alemania. Paraguay poco o nada, pero alguna que otra cosa ya ha tenido interesante. Incluso un fallo del quinto turno de la niñez, que no está muy exactamente dentro del caso, por eso no lo traigo a colación, pero ya hay pronunciamientos sobre eso en Paraguay. La Constitución Nacional en Paraguay, y calculo que en la mayoría de las constituciones nacionales que ustedes tienen muchos artículos que pueden invocarse para exigir derechos u obligaciones ligados o que pueden ser relacionados a familias ensambladas y familias socioafectivas. En el caso de Paraguay tenemos el artículo 49 de la protección de la familia, el artículo 50 del derecho a constituir familia, el artículo 54 de la protección del niño, el artículo 55 de la paternidad y la maternidad, el artículo 4 del derecho a la vida, en especial en lo que es su honra o su desarrollo integral, el artículo 25 de la expresión de la personalidad,
porque recordemos que estos tipos de vínculos también afectan a la identidad de ese niño. Estamos hablando no solamente de la identidad estática, sino de la identidad dinámica, porque la identidad estática es aquello que no se puede cambiar fácilmente, sino que ya está estructurado. Por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento o cuáles son nuestros vínculos genéticos. Pero nuestra identidad dinámica tiene 1000 factores que nos hacen cambiar. En especial, cuáles son nuestros círculos de afecto, cuáles son nuestras influencias externas que tuvimos, cuál es nuestra historia o desarrollo, dónde nacimos, dónde nos criamos, en qué barrio fue que crecimos, cuáles fueron nuestros círculos de amigos, y en eso entra también quiénes fueron las personas que nos rodearon. Entonces, nosotros usamos todo este grupo articulado y le damos una forma y decimos, esperen un poco, no solo las familias nucleares o no solamente los hijos que tienen vínculo genético son los que tienen algún tipo de protección o tutela. Es más, en las leyes argentinas del código vigente, los padres, o sea, los maridos o las esposas que conviven con hijos de su pareja, sin ser sus propios hijos, lo mismo tienen una cantidad de potestades y una cantidad de derechos de pronunciamiento. Puede incluso presentarse en el colegio y representarlo o actuar como uno de los padres, aunque no tenga el vínculo genético o no haya sido el padre reconociente. Eso es una cuestión de la familia ensamblada que está protegida. Paraguay incluso tiene un artículo en nuestra ley que fue modificatoria del Código Civil, la Ley 1, donde habla que una de las cargas de la comunidad conyugal es el asistir y cuidar del hijo del cónyuge, aunque no sea el nuestro. Eso está establecida como una obligación legal y donde habla que alimentarlo también es una obligación. En familias ensambladas, por ejemplo, puntualmente tenemos un artículo que dice que estamos obligados a asistir al hijo de nuestra pareja, aunque no seamos los progenitores. ¿Por qué tiene mucha fuerza todo esto? Porque todo ello está ligado a algo que está en práctica también en todas nuestras cartas magnas: el reconocimiento de la dignidad humana. Algo que ni un abogado debería obviar, podría dejar de fuera. Prácticamente todo nuestro sistema legal tiene que apuntar a proteger la dignidad humana, a reconocer la dignidad humana y a hacer efectiva la dignidad humana. Y no podemos decir que un niño pasa a ser indigno, tiene menos derechos o va a ser un tipo de paria social porque no querramos reconocer sus vínculos familiares, sean estos socioafectivos o de familia ensamblada, y le demos una categoría de hijo de segunda. Bueno, como ya habíamos dicho, es más, ni la Convención Americana, que también está en la diapositiva 13, quizás estoy siendo un poco desordenado con respecto al orden de las diapositivas o como voy haciendo, porque no particularmente estoy solamente leyendo, estoy también haciendo de lo que había preparado para hablar. Entonces espero me disculpen que de repente de lo que pueden ir mostrándoles o de lo que se edite en estas diapositivas no parecería tener el mismo orden, o las diapositivas van a parecer mucho más largas de lo que yo estoy diciendo y a veces mucho más cortas de lo que estoy diciendo. Ahora, en la opinión consultiva 17/02 de la Convención de la Comisión Interamericana, no habla en ningún lado sobre un solo tipo de familia, y justamente habla que se tiene que proteger a todos los tipos de familia. Habla que no se protege a un solo modelo, ni que existe un concepto cerrado de qué es familia, sino que siempre habla de los familiares y habla de los tipos de familia. Entonces, también dentro de esa misma opinión consultiva se refiere en una otra parte que las familias monoparentales, y por ende también los otros tipos de familia,
No es que están en una situación o en una categoría distinta que no puedan brindar cuidado, sustento o cariño, o que no puedan tener algún tipo de protección o tutela jurídica. Voy a ser muy repetitivo sobre esta clase de ideas, sobre esta frase, porque es importante que siempre tengamos presente. Debemos entender que los vínculos socioafectivos y las familias ensambladas tienen tutela jurídica. Algunas legislaciones lo tienen de forma más patente, como justamente la legislación argentina actual, y otras, como la legislación paraguaya, lo tienen en algunos articulados más separados o más escondidos, por así decirlo, pero tienen la misma protección. Y si vamos a una interpretación constitucional y de las leyes en conjunto, prácticamente todas las leyes del mundo occidental de una u otra manera tienen previsto estos derechos con respecto a familias ensambladas o familias socioafectivas. Si bien muchas veces parecería que los magistrados de los distintos países no siempre lo ven. Bueno, ahora sí me referí específicamente a un fallo de Minas Gerais, del Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais, Brasil, que es del año 2007, si mal no recuerdo. No, 2008. Decía que un jurista y profesor, Joan Baptista Villela, en un trabajo titulado Desbiologización de la paternidad, hablaba de que la misma no es un hecho de la naturaleza, sino que hoy por hoy no tiene solamente una cuestión de origen biológico, sino una cuestión de origen cultural. O sea, la paternidad como la entendemos es un hecho cultural. Por ello, si vamos a sostener la misma línea, es que tenemos la típica frase: padre es quien cría, no quien engendra. Y eso lo decía ya ese fallo también. Se debe distinguir entre la figura del procreador y la del padre, sosteniendo que la primera es por el hecho generador de esa vida, pero la segunda, el del padre, es el que cumple con las circunstancias y con la cotidianidad de amar y servir a ese hijo, y que es justamente un acto donde esta persona ejerce su libertad y su autodeterminación, por lo cual tiene que tener una categoría mucho más compleja que solamente ser el engendrador, y no podría ser dejado de lado o desconocerse la cantidad de derechos ligados a esto, porque durante el tiempo que esta persona no se le impugne su paternidad, él puede ejercer la paternidad con todos los derechos y todas las obligaciones que ya están contempladas en la ley. E incluso una vez que se impugne su paternidad, si es un tercero el que impugna, no necesariamente, según algunas jurisprudencias, va a ganar el que tiene vínculo genético, sino que muchas veces va a ganar el que tiene vínculo afectivo. En Brasil, todos los casos que se han demostrado en los últimos 10 años, donde hubo reconocimiento voluntario de la paternidad, han sido rechazadas las demandas de impugnación presentadas por estos mismos padres reconocientes. Por ejemplo, diciendo: no hay problema, no sos el papá, pero tenés que quedarte con las obligaciones de alimentar. Por dar un ejemplo muy rápido de cómo salen estos fallos. Ahora, este reconocimiento voluntario y esta paternidad socioafectiva está ligada a la posesión de Estado. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño que lleva el apellido de quien dice ser su padre. Este niño es tratado como hijo suyo. Estos padres le dan la manutención y la educación como hijo suyo. Es reconocido como hijo de ellos por la familia de ellos y por la sociedad en general. Y la autoridad pública, en razón de ese acto de reconocimiento, lo considera hijo de esta pareja o hijo de la persona que lo reconoció de forma complaciente. Ahora, ¿qué derechos entonces tienen los integrantes
de una familia socioafectiva y qué derechos tienen o qué obligaciones tienen los integrantes de una familia ensamblada. Haciéndolo rápido y puntual, alimentos recíprocos. En la familia socioafectiva, tanto el padre reconociente socioafectivo tiene que alimentar a ese hijo, y así también cuando este padre sea mayor de edad, puede perfectamente pedirle alimentos a este hijo. Hay un régimen de relacionamiento que incluso puede pedirse, solicitarse y hacerse eficaz o real, incluso después de haberse impugnado la paternidad. El régimen de convivencia, claro está. El cuidado mutuo, o sea, la solidaridad familiar, es un derecho que gozan y una ventaja que gozan todos los integrantes, y haya reconocimiento socioafectivo o no, pero en el caso de socioafectividad se aplica también esa solidaridad familiar. Tienen un reconocimiento del Estado, tienen una protección estatal, porque durante el tiempo que dure ese reconocimiento socioafectivo va a tener todas las figuras y toda la protección que tiene como hijo reconocido legalmente. Y aunque no lo tenga, lo mismo podría tener alimentos o podría tener ciertos tipos de derechos o protecciones. Una medida cautelar podría pedirlo a un padre socioafectivo aunque haya sido desplazado, si muestra verdadero interés por ese niño, así como un régimen de relacionamiento, como había dicho. Durante el tiempo que exista ese vínculo, también puede pedirse los derechos sucesorios, existen, y puede ejercer la representación legal, claro está, aunque todo el mundo después sepa que él no tiene ningún tipo de vínculo genético. Mientras que persista ese reconocimiento socioafectivo, les puedo asegurar que la representación legal de ese niño la tiene. En el caso de las familias ensambladas, claro que aquí es un poquito más delicado, porque podemos ver que es el que evidentemente no figura como padre reconociente, pero que sin embargo actúa como figura, o sea, la madre o el padre, como la figura que está presente en el día a día. Entonces, por ejemplo, en el caso de Paraguay, puede el cónyuge o el concubino no, el cónyuge, disculpen, puede decir que está obligado o puede pedírsele dentro de la carga conyugal que asista al hijo de la pareja. Tiene, dentro de lo que es la familia ensamblada, régimen de relacionamiento y puede pedirle incluso como tercero interesado. Nuestro Código de la Niñez lo prevé. Hay una cuestión de cuidado, de solidaridad y cuidado mutuo que le pueden pedir los hijos a estos padres y estos padres a estos hijos cuando ya hayan crecido, incluso cuando ya no exista, por así decirlo, patria potestad y todos ya hayan sido mayores. El reconocimiento del Estado, que no puede dejar de lidiar o de manejar el hecho de que es una realidad que existe este conjunto familiar. Y así como tiene Argentina y otros países, justamente la representación legal. Porque, por ejemplo, para decidir una intervención médica o para tomar una decisión frente al colegio, si es el cónyuge el único que puede estar presente, que justamente es aquel cónyuge que no es el progenitor de ese niño, sino que es parte de la familia ensamblada, es el otro, le puedo asegurar que puede tomar determinaciones mínimas ante la ausencia del progenitor y que ese colegio o ese médico debería tener en cuenta o debería respetar, porque el que está en el día a día es el que está tomando las decisiones o el que conoce la realidad de ese niño o ese joven. Sobre ese caso justamente hay un fallo muy interesante del Tribunal Constitucional de Perú y ya voy terminando. El fallo es de un caso del 2008, pero el fallo del 2010. Está en la diapositiva número 20 los datos. Es un caso donde un padre afín, o sea, un padre de una familia ensamblada, dice: yo soy miembro de este club y quiero inscribirle a la hija de mi cónyuge como socia del club. Quiero que también entre con la categoría de socia familiar porque es mi hija afín, es mi hija del corazón. Yo soy el marido de la madre de esta niña. El club se niega, por lo cual hace un amparo, hace una acción judicial contra el club
Y el Tribunal Constitucional de Perú le da la razón a este hombre, a este señor, y le obliga al club a inscribirle a la niña, hija de la pareja de este señor, como socia familiar de él, como si fuera su hija, con la misma categoría y con las mismas prerrogativas y la misma ventaja que hubiera tenido cualquier hija de sangre de él. Y eso es un fallo del Tribunal Constitucional de Perú donde protegió a la familia ensamblada. Ahí están los datos, yo les invito a leer ese fallo. Es posiblemente uno de los fallos mejor redactados que conozco sobre lo que es protección a la familia ensamblada. Termino con algo que justamente leí en un libro de un doctor en Derecho acá en Paraguay que se llama Silvio Rodríguez, que dice: es cierto que una ley no puede ser derogada en todo en parte sino por otra ley, pero tampoco puede desconocerse que cuando la realidad social está tan lejos de la ley o de la norma, esta pierde vigencia en los hechos por la obsolencia. En definitiva, una norma puede ser derogada por la fuerza del hecho de la evolución social y, como se dice en el uso de la computadora, la preceptiva se le puede enviar a la papelera de reciclaje y nadie la extrañará ni la invocará. Así también, cuando interpretemos las leyes o cuando veamos cómo aplicar lo que ya tenemos, entendamos que nuestro concepto de familia es mucho más amplio que solamente la familia nuclear o la monoparental incluso, y que las familias socioafectivas y las familias ensambladas tienen prácticamente los mismos derechos, así como las mismas obligaciones, y que tienen que tener tutela jurídica. Espero que haya sido útil y haya sido claro. Muchas gracias.